va a producir una invasión, se está preparando en Cuba, la de Cayo Confite, se descubre y el papá de Camaño termina conversando con el ministro de la Fuerza Armada de Fulgencio Batista de Cuba y termina inclusive sobornándolo con $2 millones para que allá investigara, denunciara y se pudiera destruir esa posibilidad de la invasión. Fausto Camaño fue utilizado por la tiranía trujillista como un militar que tenía capacidad para servirle políticamente a Trujillo. Y ese fue un caso. Por más que se quiera ocultar, en la familia se cuece todo. Y los muchachos se dan cuenta de muchas cosas. Y Camaño comenzó a tener contradicciones internas que lo reflejaban en su comportamiento hacia afuera, desde muy joven. Entonces, eso mismo pasa con Fernández Domínguez. Sí. Fernández Domínguez tenía un papá que era más represivo todavía, que era Ludovino Fernández, de la tiranía trujillista, y este muchacho siente y diferencia entre las dos cosas, la tiranía y la democracia. Así se dan las transformaciones en los pueblos. De un momento a otro, el pueblo es manipulado por una dictadura y de repente cuando el pueblo despierta y se abren las ansias de las libertades, el pueblo opta por luchar por las libertades. Pues ellos fueron los que tuvieron a la cabeza militar y conspirativa, en el caso de Ludovino Fernández, durante el periodo en que se da el golpe de Estado por el profesor Juan Bosch, y se está luchando por derrocar el gobierno ilegal del triunvirato. Entonces, estas personas también tenían condiciones muy especiales, humanas, porque resulta que todos los seres humanos somos diferentes. Hay gente que están dotados por razones naturales, por razones de su desarrollo conductual, de su aprendizaje en el día a día, de una personalidad distinta. En ello confluyeron muchos factores importantes. Por ejemplo, como Camaño, ya en el año de 1965 comienza con la revolución, se asila, a las 24 horas sale de nuevo y luego se une a la lucha del pueblo, y como de repente la noche del 27 de abril, cuando las tropas de San Isidro son vencidas y él está presente ahí en el puente, él termina diciéndole a su sobrino Claudio que esa noche había conocido quién era su verdadero jefe, que era el pueblo. Y le nació esa vocación de servicio tan fuerte, o le creció o le despertó, y lo juramentan como presidente el día 4 de mayo, y hay que ver los discursos de Camaño en esos 3 meses o 4 meses que transcurren entre la juramentación y la entrega del poder a García Godoy. Parece un estadista. Había que verlo en la rueda de prensa que se hizo cuando se fue a Inglaterra el 22 de enero de 1966, cómo se transforma un ser humano o cómo despiertan sus capacidades ocultas de repente. Eso pasó con Camaño. Hay seres especiales. Él y Fernández Domínguez fueron dos seres especiales que entonces tenemos que caer en la divinidad, cómo Dios dispone las cosas en el universo. ¿Cómo muere Rafael Tomás Fernández Domínguez? Rafael Tomás Fernández Domínguez muere el 19 de mayo de 1965 porque era un hombre con un pensamiento resuelto a defender la democracia en la República Dominicana. La circunstancia es que a los americanos haber invadido el país y los constitucionalistas haber perdido el palacio como sede de gobierno, y estando ya el gobierno de reconstrucción nacional y los militares neotrujillistas aliados a la invasión norteamericana en el palacio, entonces Fernández Domínguez llega el 15 de mayo aproximadamente, y el 19 de mayo ya él está dispuesto al asalto y reúne. Llega, que lo enviaron para afuera por eso mismo, porque él descubre que en los cuarteles ya se estaba hablando de
de derrocar a Juan Bosch. Sí, él desde antes de derrocar a Juan Bosch, ya se comenzó a invitarlo a hacer algunos estudios fuera del país, pero él estaba nombrado como director de la academia, militar de la carrera. En el transcurso del 25 en adelante salen y también lo mandan como diplomático fuera del país y regresa ya con la revolución iniciada, Sí. después de grandes batallas en medio de la operación limpieza, y asume la responsabilidad de asaltar al palacio, pero fue sorprendido porque tú sabes que los servicios de inteligencia penetraron mucho la zona constitucionalista y se dieron cuenta que realmente se iba a hacer ese asalto, y las tropas norteamericanas contribuyeron a crear una contraofensiva militar que lo barrió rápido a él y varios de los jóvenes que le acompañaron. Intentaron conquistar el Palacio de la Presidencia. Tomarlo, porque él decía que el palacio era el símbolo del poder. Quien tuviera el palacio se entendía que tenía el poder. Él había participado ya el 18 de enero de 1962 en el apresamiento de los oficiales generales que le dieron el golpe de Estado al Consejo de Estado el 16 de enero, el contragolpe que se dio Balaguer, que ellos le dieron un contragolpe también, y eso lo encabezó Fernández Domínguez, y él tenía una historia. Cogió a Rafael Febonelli y del club de oficiales de las Fuerzas Armadas en San Isidro, lo tomó y lo llevó al palacio. O sea, ya había en Fernández Domínguez la reminiscencia, la experiencia, el recuerdo fijo en su mente de que los militares están para defender la Constitución, el orden del país, y que en el momento de enero del 62 asumió la posición que la Constitución exigía a un militar, pues también lo quiso hacer cuando vino de Puerto Rico a tomar el palacio, pues era un hombre entrenado en esas decisiones, y cayó el 19 de mayo de 1965. Por eso la conferencia... Los americanos lo mataron. Sí. O dirigieron la operación, porque realmente los norteamericanos en el marco de la Guerra Fría se habían decidido a crear todas las condiciones para que no surgiera otra Cuba en República Dominicana, y como habían acusado al régimen de Bosch y a los militares constitucionalistas y los civiles que participaban de comunistas, lo cual fue desmentido posteriormente por el mismo von Bonke, que ya hemos hablado de eso en otro programa. Sí. Nosotros vimos que detrás de la muerte de Fernández Domínguez estaban los invasores, porque ya las operaciones militares a partir de la invasión eran determinadas por... Lo que estaban mandando eran los militares norteamericanos, era lo que estaban mandando a los guardias de aquí. A eso fue que vinieron y eso hicieron. Y eso acabó con la vida. La diferencia la hicieron los guardias que dijeron que no a obedecer lo que decían los norteamericanos, como el caso del coronel Camaño. Coronel Camaño y el coronel Fernández Domínguez, de quien estamos hablando para la conferencia, fueron gente que asimilaron la posición de Duarte, que la República Dominicana será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Los dos, junto con otros militares como Montejarach, el mismo Héctor Lachapelle Díaz, Lora Fernández, un sinnúmero de oficiales subalternos y superiores, clases y soldados, los civiles, asimilaron la posición duartiana y le hicieron frente a los norteamericanos. En el próximo segmento, distinguido, vamos a hablar qué sucede después de la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y cómo el coronel Camaño continúa con esos ideales, no pierde la sintonía. El papá iba caminando con sus dos hijos y el caballo en el medio del pueblo, y la gente le criticaba, ¿cómo es posible